Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 12 de enero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que, el lunes 15, será el sepelio de nuestra compañera Delfia Cortés. Empezará en Sabanita y llevará a cabo una caravana hasta la casa del alfarero donde se realizarán las exequias de nuestra compañera. Suntrack anuncia posible huelga por el cierre de sus cuentas bancarias. Un día en el que también pues, cae el segundo de la pandilla Bagdad en Panamá. Un día en el que se realizó este foro sobre el agua con todos los candidatos ayer en la Cámara de Comercio, donde su presidente dice que la deuda del gobierno es de 1.700 millones de dólares con la empresa privada. En el mundo, pues el Reino Unido y los Estados Unidos llevan a cabo un ataque conjunto contra la guerrilla Houthi en la salida del canal de Suez. Esto provoca también una reacción por parte de este movimiento terrorista en ataques a los barcos que se encuentran en ese área. Pues la plana mayor de los Estados Unidos está en Ecuador. Está la jefa del Comando Sur, miembros importantes del gobierno Biden, dándole este respaldo al presidente Noboa. Y preocupante porque en Bolivia 5 militares fueron asesinados por figuras del crimen organizado. Una especie de gran contagio de esta catástrofe que está viviendo Ecuador. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Bueno, importante también. Mañana desfile de las 1000 polleras. Ya parece que hay ocupación del 100% de hotelería en Herrera y Los Santos. Y empezó anoche la Feria de las Flores y el Café en Boquete. Importante. Importante. Okay. Recuerde que hoy es viernes. Sí, sí, hoy es viernes. Viernes 12, nunca se olvide. Hoy es viernes, además es viernes con ese espectáculo que usted va a ver mañana en las tablas. Una belleza de espectáculo que nos van a brindar el sábado. Y usted puede ir tranquilamente. Así tres. Ahí va a haber. Va a haber bellezas de pollera. Y la verdad es que decir, eso demuestra la seguridad que tiene, que somos gente no violenta, que somos gente acostumbrada a la convivencia, porque mañana va a haber millones de dólares en prendas en la calle. Y yo creo que no son 1000 polleras. No son mucho más. Miles de miles. Miles de miles. Y de polleras grandes, polleras chiquitas. Es un espectáculo digno de verse. Mucha gente, ya no hay hoteles. No. Le digo, hay hoteles, los que están, no hay cupos. No hay cupos. Es lo que debo decir, hay hoteles. Nuestros mejores deseos para que esa fiesta sea lo que es. Bueno, cuando usted quiera salir de fiesta, usted tiene que ir a Rey Los Santos. Sí. Los chiricanos no son buenos muy bien haciendo fiestas. Bueno, nosotros somos los maestros de la fiesta. Los invito a que acudan respetuosamente, observen la esencia de la nación. Va a caminar por las calles y la belleza de la mujer panameña en ese gran vestido que es la pollera. Pero también una noticia importante que usted debe saber. El año 23 culmina con el récord de recaudación a través de la Dirección General de Ingresos. 10.000 millones. Más de 10.000 millones de dólares. Es la recaudación más alta de la historia nacional. Ese está en función del crecimiento también de la economía nacional. Y le explico a ustedes, porque ayer escuché a alguien decir que nosotros estábamos en un decrecimiento. Nosotros no estamos en un decrecimiento. Nosotros damos un crecimiento y este año terminamos 5,5, 6. Crecimiento por encima del 19. Ya lo del 19 nosotros lo resolvimos. La caída del 20 la recibimos el 21 y 22. Exacto. Y el 23, a pesar de los eventos que hubo en el 22 y en el 23, noviembre del 23 y en julio del 22, a pesar de esos eventos, la economía creció extraordinariamente. De manera que los números son esos, no son ningunos otros. Claro, sin esos eventos hubiéramos crecido más alto, sí. Claro. Pero el crecimiento de la República de Panamá es eso. Bien, pero yo quiero plantearle a ustedes algunos eventos que están ocurriendo y que tienen impacto regional, mundial también, y que lo vamos a tener que bregar con ellos en las próximas semanas. El primer impacto que le quiero plantear
es lo que está sucediendo en Guatemala. En Guatemala este domingo debería tomar posesión. Fíjese la palabra que uso. No estoy seguro hasta cuando pase. Debería tomar posesión el presidente Bernardo Arévalo. Pero fíjese lo que hacen los fiscales, utilizando un juez. Y la fiscal Porras ordena la detención de 4 miembros del Tribunal Electoral que proclamó al presidente Arévalo, alegando la compra del sistema de transmisión directa, a pesar de que el proceso electoral no es responsabilidad ni de la Corte Suprema de Justicia, ni del sistema de la Procuraduría General de la Nación. O sea, quien proclama un proceso electoral, Fernando, es el Tribunal Electoral. Es la autoridad competente, allá y acá. Imagínense que aquí termina el proceso electoral el 5 de mayo y viene la Corte Suprema de Justicia o el Procurador General de la Nación a decir que es inválido. No, ellos no tienen facultad para eso. La facultad, es más, de hecho, en el proceso electoral, todos los mandos de seguridad pasan a mano del control del Tribunal Electoral. Entonces, allá, fíjese lo que hace eso, caballero. Ordenan. El jueves se cumplió el plazo de inmunidad a 4 de los miembros del Tribunal Electoral. Ellos en precaución salieron del país de vacaciones. Ese mismo jueves se ordena la detención de ellos. Y hoy lo están buscando para detenerlos. En medio de una proclamación que va a ocurrir el domingo. Esa es la voracidad de que hablamos nosotros de la oligarquía guatemalteca, que está opuesta a este proceso electoral y de cuyo cómplice más importante es el propio presidente saliente. De manera que las seguridades que vamos a tener, transmisión de bando, la da el respaldo internacional, pero no lo da la institucionalidad guatemalteca. Preste la atención a la injerencia del sistema, en el sistema electoral, de la administración, de la Procuraduría General de la Nación y de ciertos jueces, porque la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional de Ecuador, determinó que era legal lo que había hecho el Tribunal Electoral. Y estos se pasaron por los forros. Esto es lo que se llama el lawfare en su máximo nivel, hasta el último día. Preste la atención a lo que va a ocurrir. Preste la atención también a lo que va a ocurrir en Taiwán. Porque las elecciones son este fin de semana. Hay toda clase de provocaciones. Hay el Kuomintang, que pretende y que siempre ha sido históricamente un aliado político de la China continental, porque en nuestra teoría hay una sola China y que debe ser resuelto el conflicto en términos amigables y no de presiones. La oposición, el gobierno actual, el Partido Democrático Popular, tiene todas las ventajas de poder, todas las encuestas dicen que podría ser la que gane. El problema está ahora, ¿quién tiene el control del Congreso? El Kuomintang, ante el lema de la guerra o la paz, o con China o sin China. Sin China. Lo que pasa es que cuando el Kuomintang gobernó, una de las grandes inversiones, el país que más inversiones tenía en China popular era Taiwán. Hoy, las inversiones de Taiwán en el extranjero son enormes, pero el peso de esas inversiones en la República Popular China hoy es de 11%. Entonces, creo que tenemos que prestarle atención a eso, porque ese es un estrecho marítimo de vital importancia. Lo que pasa en el este de Asia, para nosotros es importantísimo. Pero igual es importante lo que está ocurriendo en el canal de Suez, por los enfrentamientos entre UTIs que se encuentran entre la entrada al Mar Rojo y el Océano Índico. Todo a pasar el 15%, el 12% de la carga mundial
por el canal de Suez. Y ayer se dieron una serie de incidentes. Los Estados Unidos e Inglaterra bombardearon sitios en Yemen de los Houthis, que a su vez atacaron barcos norteamericanos e Irán capturó un barco norteamericano. Entonces esto ha creado un nivel de confusión y de dar la vuelta y no utilizar el canal de Suez, lo que ha planteado un problema de aumento de costos del transporte marítimo. Bueno, la decisión de Maersk, la compañía naviera esta danesa. Sí, pero Maersk en Panamá, por ejemplo, decidió que ellos utilizarán el canal de Panamá de la siguiente forma. Ellos vendrán a Panamá, bajarán su carga en el Pacífico y la transportarán por tierra hacia el Atlántico y en el Atlántico por tierra hacia el Pacífico. O sea, vamos al canal seco. Es como usar el canal seco, pero es una advertencia de los peligros que tiene la ruta interoceánica de la República de Panamá. Peligros que se acrecentan en el caso de Suez por los de Houthis y en el caso de Panamá por los acontecimientos que se están dando en el Ecuador. Entonces los panameños tenemos que poner en contexto lo que está pasando en el Ecuador. Fíjense quiénes están en el Ecuador hoy en este momento. En primer lugar, hay una campaña mediática de las redes sociales manejadas por las granjas de troles que controlan los países totalitarios de la región y fuera de la región para atacar al gobierno de Ecuador, para atacarlo. Y no es nada más que me llame la atención que estén atacando a Ecuador, un país con mejores perspectivas de economía y de desarrollo que Venezuela, que Cuba y que Nicaragua, los tres juntos. Observe lo que está pasando en Cuba nada más hoy, para darle un ejemplo. En Cuba, las Cubas de hoy, entra en vigencia un incremento del litro del petróleo, de la gasolina, de 20 centavos a 1.15. 500% de aumento. 500% de aumento. Va a haber un aumento de la electricidad en 25%. ¿Pero con qué lo van a pagar? Es lo que no entiendo. Alguien que... Aquí viene el problema. Es porque en el gobierno de Fidel, era la economía de Fidel. Yo lo nacionalizo todo y yo le doy a ustedes lo que ustedes necesitan. Eso funcionó mientras la Unión Soviética daba los grandes subsidios y de cuando Chávez daba los grandes subsidios de combustible. De hecho, hoy, con la Venezuela de hoy destruida como está, cerca de 35,000 barriles diarios se entregan gratis a Cuba. El 10% de la... Mire ese desastre. ¿No? Entonces Cuba no tiene su estructura económica, no funciona, no tiene forma de conseguir divisas vía la exportación de bienes. No tiene forma. Entonces esa economía de Fidel, yo lo nacionalizo todo y lo controlo todo y le doy a ustedes, ha sido transformada por el actual régimen del presidente Díaz-Canel en yo le doy poquito y búsquense la vida. Y me quedo con mucho de la economía y defiéndanse en ustedes. Eso es lo que es Cuba mismo, con un salario de $17, valiendo el dólar para los cubanos, 125 a 130 pesos cubanos. Entonces la economía cubana es un desastre, es un fracaso absoluto. Eso es lo que es la economía cubana. Viviendo en el peor de los escenarios económicos, mientras los militares se quedan con los negocios en divisas, los civiles van a ver qué hacen para vivir y para comer. Eso ha provocado el éxodo. En Ecuador, la economía funciona. Hay capacidad de exportación,
de minerales, de petróleo, produce banano. La economía ecuatoriana Tiene bien diversa. tiene diversidad en las exportaciones. Además que es el país más densamente poblado de América. Es además una economía dolarizada. Se enfrenta ahora mismo al ataque interno de varios años que se montó, toda esta ofensiva que nosotros la hemos venido denunciando. Entonces el presidente Noboa, un hombre empresario de derecha, pero que ha lanzado un plan. Y fíjense lo que ha pasado en Ecuador. El plan de Noboa de enfrentar militarmente al crimen organizado y a quienes lo impulsan, ha llevado al primer éxito político. Y yo le pregunto a quién de ustedes de los que apoyan las dictaduras estas latinoamericanas le ha visto hablar de esto. Noboa no tiene mayoría en la asamblea. Sin embargo, por los acontecimientos que se dieron y por las decisiones que Noboa ha tenido, la Asamblea Nacional en pleno, es decir, sin ningún tipo de rajadura en su unidad, ha salido a respaldar al presidente Noboa en su accionar de enfrentar a estos malandrines del crimen organizado, que entraron impulsados por las políticas que Correa determinó en su momento cuando se permitió, ¿se acuerda? Ecuador, un país libre para que usted entrara sin examinar sus expedientes policíacos y podía incluso entrar a la Fuerza Armada. Y se estalla esto cuando Noboa inicia con su fiscal la operación Metástasis, que saca a flote esa penetración del crimen organizado en las estructuras militares, en las estructuras fiscales, en las estructuras empresariales y en el gobiernos anteriores. Entonces, los criminales tenían gente que escuchaban y la salida del señor Fito y Fico, la huida de ella es porque lo alertaron de lo que iba a pasar. Entonces, hoy amanece en Ecuador la general Laura Richardson, que es la jefe del Comando Sur, Todd Robinson, Kevin Sullivan y un grupo de policías. Estos altos jefes militares y de la lucha antinarcótico van a discutir con el presidente Noboa el apoyo que los Estados Unidos le podría brindar, porque esta va a ser una guerra prolongada a Ecuador. Porque Ecuador, recuerde bien, por el paso de Ecuador, y miren dónde está Ecuador. Ecuador está en medio de los países productores entre Colombia y Bolivia de droga, y se convirtió en el país procesador, en vez de ser el tránsito de droga, y ellos se apoderaron del Pacífico cuando Correa desmanteló la base de Manta. Entonces, lo que ha pasado es que en vez de tener uno o dos carteles, los carteles locales se disputan, que son casi más de 20. El mercado interno, se vende más droga con la cooperación de estructuras indígenas y de pobres, de los pobres. Entonces se apoderaron de zonas, controlan un ejército de más de 20.000 personas, pero la ofensiva militar los ha puesto a pensar que se equivocaron. Pero esta ofensiva vino desde Colombia. No digo que vino oficialmente, digo que extraoficialmente vino. Y ahora Noboa plantea la deportación de los 1.500 colombianos y venezolanos, porque recuerde que el modelo es el mismo. Las carteles operan desde las cárceles, que no son cárceles para tales, son protección que tienen en Venezuela, que tienen en el área de Colombia y que tienen en Ecuador. En Ecuador mandan los carteles.
con la penetración que tenían. Y allí se armaron, hacían sus fiestas, sus bacanales, daban las órdenes, operaban con seguridad. Y en Venezuela eran protegidos por la policía. El cartel del Aragua es uno de esos, de los tantos, de las tantas El tren de cárceles. Aragua. El tren de Aragua. Entonces, Ecuador ha sido objeto de toma del territorio, igual que está haciendo Paraguay. Igual que lo que usted está viendo en Bolivia. Hemos venido hablando, Fernando y yo, a ustedes, y a Fernando le acaba de dar la noticia de los 5 asesinatos que se dieron. Militares. Bueno, también el estado de emergencia decretado por Perú en toda su frontera con Ecuador. Y Perú, en manos de Dina Boluarte, en golpe de Estado que le dieron a Castillo, en crisis, y Perú tiene una economía más fuerte que Cuba, Venezuela y Nicaragua juntas. Entonces, esto es lo que le ha permitido lo que no tienen un modelo de desarrollo adecuado para resolver el problema de la pobreza y la pobreza extrema. Pero se está planteando en Ecuador una lucha que amenaza la estabilidad panameña. Eso que explicaron en Guatemala, el terror, lo aplicaron en Panamá, otros grupos. Y el peligro de eso es el nivel de influencia que el cartel del Golfo ejerce en áreas de la República de Panamá. Y recuerde que aquí está una vía acuática estratégica para el mundo y para los Estados Unidos. Y recuerde que nosotros tenemos un tratado de neutralidad firmado con los Estados Unidos. Recuerde eso nada más. Entonces uno tiene que mirar esto con un sentido de ser panameño. A nosotros nos interesa que Ecuador triunfe en su lucha contra el crimen organizado. Pero nos interesa también coordinar esa lucha para que no se venga a esa gente acá. Porque eso va a producir una migración. Y nosotros necesitamos apoyo internacional para enfrentar lo que viene. Y necesitamos mucha cordura local para entender que nuestros adversarios están intentando descalificar a Panamá en la ruta, en lo que hemos construido de la logística y con independencia de lo que sea. Nosotros tenemos un valor estratégico para el mundo en general, no para Estados Unidos. Pero no es una cosa que la tenemos garantizada y ya, pues ya. Cerremos todo y... No. El canal como está ahora mismo no es suficiente para nosotros desarrollando. Entender, comprender esto, comprender lo que los Estados Unidos e Inglaterra han decidido dar un paso adelante con los Houthis y lo están atacando. ¿Quién sale a protestar en esto? Putin. ¿Por qué? Porque Ucrania ha presentado las evidencias de una de las grandes transgresiones a la ley internacional que Putin ha hecho. Comprarles misiles de corto alcance y de mediano alcance a Corea del Norte, que está prohibido por acuerdos de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, de la cual Putin y Rusia es miembro. Entonces, en esa violación de los acuerdos internacionales, ya se tienen las evidencias de las inteligencias que se han hecho públicas de que misiles coreanos están cayendo. ¿Se acuerda aquella reunión que se dio con Putin y con Kim Jong-un? A cambio de que Putin le entregue instrumentos para el fortalecimiento de las armas nucleares. Esta realidad nueva ha abierto grandes discusiones en el Asia y le plantea a China popular una disyuntiva. ¿Con quién estás? Con un régimen que no te ofrece el mercado, lo único que te ofrece es lo que puede ofrecer, que es petróleo y gas, o el mercado, claro, que te lo puede ofrecer Europa, Estados Unidos y los microchips que te lo puede ofrecer Taiwán. Entonces, China intenta, afortunadamente, reconstruir una teoría de la convivencia pacífica. Putin
al contrario, está interesado en una confrontación, porque es la confrontación lo que lo pone en contacto con alguna gente, porque él está aislado. La República Popular China no está aislada por el poder que tiene económicamente. Pero fíjense, 23%. ahora esto. Si usted utiliza el BRICS como un elemento de la lucha política de estos que le estoy hablando, Sudáfrica presentó ayer jueves ante la Corte Internacional de Justicia, La Haya, acusaciones de genocidio. de genocidio contra Israel. En este momento que estamos nosotros, Fernando y yo, apoyado por Brasil y Colombia. Pero no, claro, pero la que hizo la presentación ayer es Sudáfrica. Fue Sudáfrica. Hoy, en este momento que estamos nosotros aquí conversando con ustedes, la delegación israelita está presentando sus puntos de vista oficialmente. Ya Netanyahu, claro que la reacción israelita es una palabra muy fuerte, ¿no? En Gaza, para mí, es extremadamente desproporcionada. Es desproporcionada. Y todos los días, 10 niños de Gaza quedan amputados. Pierden una pierna, o pierden dos, o pierden los brazos. Entonces es una cosa seria. ¿Qué plantea la Sudáfrica? ¿Y qué es lo que Sudáfrica quiere de Rusia? Granos. Entonces Putin empuja eso, cosas que no hace la India, por ejemplo. Y observa que Brasil, que es BRICS también, y Colombia, que aspira a ser BRICS, están a favor del planteamiento de Sudáfrica. Entonces uno tiene que tener un planteamiento no ideologizado para entender esto. No hay la menor duda que la agresión violenta, brutal de Hamas provocó una acción, pero tampoco hay dudas que la reacción israelita de Netanyahu ha ido más allá de lo soportable por la comunidad internacional. Entonces, no hay más camino que el camino de tener una comunidad, un Estado palestino y un Estado de Israel. Pero mientras eso se da, la guerra se está expandiendo. Se expande y hay intentos de desestabilizar. Esto que está ocurriendo en Ecuador forma parte de esta ecuación internacional en la que usted ve hoy a Colombia reaccionando con tibieza y dice, y nosotros vamos a revisar uno por uno los casos de la gente que está presa y que está matando. Y les quieren mandar de vuelta. Porque además hay quienes plantean, los propios presos del narcotráfico, plantean que hay que aplicar una especie de plan de Petro. Pagarle. Negociar la paz con los narcotraficantes. Eso es lo que está haciendo Petro con el ELN y con el Estado Mayor de la FARC, entre comillas. Son organizaciones que no son organizaciones revolucionarias, hombre. No. Lo que son organizaciones terroristas que utilizan el tráfico de drogas que le producen millones de dólares y que convirtieron a nuestros países en el terreno fácil para que los carteles de México, ante la política de abrazos del señor presidente mexicano, han venido exportando su violencia y su know-how de cómo funciona la economía global y han logrado crear carteles de verdad económicos en medio de las pobrezas de nuestras naciones. Entonces se está produciendo una especie de definición hacia dónde vamos, igual que se está haciendo en Argentina. Ayer el Fondo Monetario Internacional le dio un respaldo, aunque aparece en el Metro Libre, la información, el texto de la noticia de Metro Libre está correcta, ¿no?
Argentina y el FMI acuerdan desembolso de 4.6 millones, no, son 4.675 millones de dólares. O sea, el texto dice 4.600, el titular es el que está incorrecto. Hay gente que lee titulares, yo leo las noticias. El Fondo Internacional trata de apoyar lo que está haciendo Milei, que eso es necesaria una transformación. No creo que hay cosas dentro de la estructura de la propuesta de Milei a las que hay que hacerle cambios. Pero Milei ahora mismo llevó esto ahí, está siendo considerado por el Senado argentino. O sea, Milei ha puesto la discusión en donde Fernández no la quería poner. Igual que Noboa. Entonces nos enfrentamos a modelos de entender cómo funciona la economía contra modelos que quieren imponernos populismo o de derecha o de izquierda, ambos peligrosos. Lo que hay en Colombia, en Guatemala, es un populismo de derecha. En Colombia, en Guatemala, el crimen organizado se ha apoderado de la institucionalidad. Eso es lo que pasa. En Ecuador, el crimen organizado inmovilizó a Lazo, impulsado por las políticas que Correa impuso en Ecuador y que hoy el joven presidente Noboa tiene que enfrentar. El resumen, nosotros los panameños, que vemos en Ecuador un gran aliado, nosotros nos debemos sentir y apoyar las acciones que Ecuador hace para liberarse de eso, pero tenemos que tomar las decisiones para proteger la República de Panamá de la migración que se va a producir de estos malandrines, que además son asesinos feroces. Además que ya están usando parte del territorio, es decir, eso de que está, y es bueno que esto se esté dando en Ecuador y se haya dado esa operación en Azuero, claro, que es donde está entrando esa droga que viene de Ecuador. Y fíjese que parte de Bolivia está cooptado. ¿Qué han hecho ellos? Cooptar los gobiernos, Bolivia. Volverlos a izquierdistas, antiimperialistas, para impedir que las agencias internacionales operen dentro para combatir el dinero de la droga. O decir que no a la militarización, que los derechos humanos. Lo que está en juego es que una minoría apoyada por las realidades sociales intenta imponerle a otra mayoría un régimen de sangre y fuego para la exportación de narcóticos en forma ilegal. Exacto. Eso es lo que está en juego en nuestro continente y de eso se trata esta lucha. Vamos a ver en qué terminamos.